Muy buenas noches. Acá estamos en el abanico, de vuelta, 9º programa. Buenas noches. Ajá, muy bien. ¿Qué tal, Florencia? No te presenté. La otra vez no te presenté. Me dijeron, tenés que presentarla, Florencia, que más allá de que has venido, hay gente que por ahí no te conoce. Florencia es profesora de literatura. Ok. ¿En cuántos colegios? Trabajo en 3 escuelas: Santiago Beso, Carpintería y Los Molles. Ah, bueno, así bastante que ando movido. para todos lados, sí. Florcito, un pedido, así arrancamos bien, cerquita del mic. Acércatelo vos, así estás cómoda. ¿Ahí? Eso sí te toma bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, después de la presentación de Florencia, de vuelta, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Bueno. Ya no estoy tan nerviosa como el año pasado. Me haces acordar a alguien que está en Buenos Aires, que estaba muy nerviosa al principio. La entiendo perfectamente. Le mandamos un beso a Nora, que bueno, todavía está de viaje, así que bueno, la esperamos con muchas ansias, a ver qué nos trae de novedades. ¿Qué novedades literarias nos va a traer? Va a venir pero cargada, me imagino, con todo. Bueno, gente, recuerden, teléfono 2664-747073 para que nos envíen mensajes, comentarios, saludos, lo que gusten. Nos pueden ver, ya están subidos en YouTube, para que vayan sabiendo, los últimos 2 programas que no estaban subidos la semana pasada, el 7º y el 8º. Nos pueden ver a través de vorterixsanluis.com, nuestro Instagram, el abanico Vorterix, ahí subimos todas las novedades también, incluso novedades para que vayan sabiendo, ahora lo vamos a comentar, de las 2 librerías que nos acompañan de acá de la ciudad de Merlo. Y les comento en 2 minutitos, les comentamos con Florencia, vamos a tener hoy, además de la sección del Te Recomiendo, donde charlamos y hablamos y recomendamos libros, vamos a tener 2 entrevistas. Hoy va a ser el día de la poesía, básicamente. Se nos ocurrió ir para ese lado, la poesía que por ahí siempre está respecto de la prosa, digamos. Sí. Está a un costado, no se acerca mucho la gente, por lo menos desde... Es que siempre estuvo la creencia de que la poesía es difícil de entender. Ok. Entonces, como que desde ahí ya cuesta que el lector ingrese, pero hay un montón de gente que le gusta la poesía y que escriben poesía. Acá en Merlo estamos llenos de poetas. Exactamente. Así que es lindo traerlos a colación para difundir. Exactamente, sí. Sí, vamos a hablar con María Belgrano, una editora y escritora de acá de San Luis. Ahora, bueno, hace ya unos cuantos años que vive en Buenos Aires. Hace un par de meses sacó su primera obra de poesía. Eso por un lado, eso va a ser a las 20:30. Y después vamos a tener la visita de 2 poetas de acá de la Villa de Merlo, Ángela Intelizano y Flavio D'Angelo, 2 excelentes poetas que los conocí a través de la participación en los talleres de Francisco Moulia, y la verdad que hay que sacarse el sombrero porque son excelentes. Ya después vamos a tener la chance de hablar con ellos y que nos cuenten un poco su acercamiento a la poesía y demás. Vamos a tener también las recomendaciones, como les decía, de libros. Nos acompañan las librerías Libros de la Sierra y Sacha Libros. Libros de las Sierras, donde encontrarás gran variedad de títulos, géneros literarios e infantiles para todos los gustos y edades. Los libros, dicen Marcelo y Cristina, son nuestra gran pasión y desde hace más de 30 años estamos acompañando al público literario con nuestro comercio. Ellos te esperan en sus 2 librerías, en Becerra 514 y en Avenida del Sol 351, local 27, planta baja, acá mismo en la Galería del Sol. Chequen su Instagram porque tienen descuentos y promos. El próximo domingo es el Día de la Madre, así que ahí pueden ver algunas novedades, algunas ofertas, algunos descuentos, promos y demás. Así que no se olviden de chequear el Instagram de Libros de las Sierras. Y nos acompaña también Sacha Libros, una librería con vista a las sierras y una curaduría de catálogos para quienes aman la lectura, con más de 25 años de experiencia librera. Te ayudan a encontrar el libro que estás buscando: literatura, ensayo, filosofía y poesía.
amplia variedad de literatura infantil, libros sobre música, cine, fotografía y arte. También podés participar de talleres, seminarios y utilizar su espacio de coworking. Están abiertos de lunes a sábados, de 10 a 13 y de 18 a 20:30. El Instagram de Sacha Libros es @sachalibros. @sachalibros. Hoy justo estuve hablando con Emilio. Vamos a tener la semana próxima la visita del primer buenísimo. librero de Emilio, que nos va a acompañar para que nos cuente también novedades, eventos. Me contó que ya se están preparando para participar en la Feria del Libro de Santa Rosa. Sí. Así que ahí andaba ultimando algunas cositas. Así que muchas Va a gracias. estar hermoso ese festival. Sí, Yo ya también estoy preparando algunas cositas. Muy bien, Florencia. Ya nos vas a contar la próxima semana. Sí, dale, sí, dale, sí. buenísimo. No, y quería comentar decime. a propósito de que vamos a hablar de la poesía hoy. El próximo sábado 18 en Casa del Poeta se va a llevar a cabo el encuentro Palabras al Pie de las Sierras. Perfecto. Un evento que convoca a escritores de toda la zona Ajá. a que compartan sus textos. Y en la música va a estar Georgia Pianos. Ok. Así que al que le guste escribir puede pasarse por Casa del Poeta a las 7 de la tarde. Buenísimo. Sí, ese es un evento que organizan muy... Lo así, coordina bien Lili periódico. Mainardi, sí. Ok, sí. Muy bueno. Bueno, justamente en el Día de la Poesía acá en el Abanico, buen dato. Les decía muchas gracias a las dos librerías que nos acompañan, Libros de la Sierra y Sacha, por estar con nosotros. Y esta semana se entregó, la semana pasada. Se entregó el Nobel de Literatura. ¿Qué me contás? Estábamos muy ansiosos los argentinos. Sí, porque no, este para mí había mucho delirio, Sí. delirio. Se dice que, bueno, todos los años se propone una lista, hay Ajá. críticos y escritores que proponen una lista de candidatos que es secreta, pero siempre de alguna forma se filtra, y este año se filtraron los nombres de Samantha Schweblin y César Aira. Ok. Y bueno, el argentino enseguida se ilusionó y obviamente que quiere tener el Nobel de Literatura, pero fue para un escritor húngaro, Ajá. que voy a tener que leer el nombre porque Sí, Laszlo Krasznaorkai. ok. Es un escritor que se caracteriza por una escritura melancólica. Lo que más se destaca es que es medio apocalíptico, un terror Ok. apocalíptico. Mira, ahí lo tenemos, la fotito para los que nos están siguiendo. Tiene pinta de simpático el señor. Sí, ahí está alegre. Sí. Y bueno, él en 2015 había ganado ya uno de los premios más importantes en literatura, en ficción principalmente, que se llama el Man Booker, así es. Y bueno, como que ya venía renombrándose Ok. en el mundo de la literatura. Estaba haciendo ya un Sí. trabajito de... Y bueno, este año lo galardonaron con el Nobel de Literatura. Parece que es una buena elección porque es un hombre que tiene un estilo muy particular de escribir. Él no usa puntos, Ajá. es todo con comas porque él trata de reflejar en la escritura cómo hablan las personas. Mirá qué loco Y eso, también ¿no? para el país es significativo porque no es una literatura muy conocida y además no es un idioma que sea tan hablado. Entonces como que a ese nivel está lindo este reconocimiento, además del $1,000,000 y pico que les regalan para, Lo leí para eso, lo el leí trabajo. eso. Y bueno, acá en Argentina ya se venían editando 2 libros de él, 1 o 2, por la editorial Sigilo. Sí, 2, pero no sé en qué orden salieron, porque justo antes estaba El Último Lobo, y hace unos días llegó Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino y al este el río. Larguísimo el título. No, hermoso el título, me encantó. Muy lindo, sí. Ahí están, mira, justo los estamos Sí. viendo. Hermosas las tapas, Preciosos. me gustaron. El de El Último Lobo está en Sacha. Sí, el otro día Emilio sí. lo subió Lo subieron. a su Instagram, así que lo pueden buscar ahí, se pueden acercar y conseguirlo. Hermosas las tapas, me encantan. Y bueno, investigando un poco para ver por dónde podemos empezar a leerlo, se sugiere arrancar con Tango Satánico. Ajá. Por lo menos ese fue el que recomendaba un escritor que estaba viendo. Y ese libro tiene la particularidad que fue adaptado al cine y la película dura 7 horas.
Ah, buenísimo. Tenés que Así llevarte... que hay que tener un tiempito para apreciarlo. Pero bueno, esos son como los datos más básicos que han salido hasta ahora. Parece que hace varios años que viene postulándose para el Nobel y bueno, y este año por fin se lo dieron. Así que habrá que leerlo para conocer. Yo empecé a leer un libro de él los otros días que se llama De guerra en guerra, creo que era el título. Y me gustó la onda, pero se nota esta dificultad de la puntuación. Yo creo que en las primeras páginas... Te quedas sin aire. Sí, resulta pesado, pero después ya le encontrás el estilo. Mirá. Sí, Bueno, si has leído, por ejemplo, no sé, a Saramago ya... Eso es lo que te iba a decir. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Leí Ensayo para ciegos, no. Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Sí. Y sí, ¿sabes qué me costó? Sí, no te da respiro. Aparte... Y en el medio están los diálogos. No hay puntos aparte, es terrible ese libro. Y hace poco yo leí un libro de Claudia Piñeiro, creo que era Elena Sabe, si no me equivoco, también tiene un estilo así, que no hay diálogos, todo de corrido. Sí, sí. Hay muy poca separación de párrafos, pero después una vez que vas avanzando como que te encontrás en el estilo. Está bueno igual que haya un poco así que nos de saque revolución. de lo común. Claro, tal cual, eso está muy Sí, bueno. Me estaba acordando, ahora que decías, Claudia Piñeiro, de los libros que vamos a recomendar hoy en el Te Recomiendo, están relacionados, para que vayan prestando un poquito de atención, con el Día de la Madre. Antes estábamos hablando del próximo domingo, que es el Día de la Madre, así que vamos a apuntar por ese lado. Bueno, entonces felicitaciones a Laszlo Sara. Sí, Laszlo K. Y vamos a ver si conseguimos algo entonces para leer ahí en Sacha, que ya lo habían colgado. Bueno, antes de la primera entrevista, en el segundo bloque, vamos con el tema que elegiste vos, de Taylor Swift. Sí, que Taylor el 3 de octubre estrenó álbum. Y este tema tiene mucho que ver con la literatura. Se llama The Fate of Ophelia. Ajá. Y es como que trae a un personaje de Shakespeare que es Ofelia, que muere ahogada, muere por amor. Y bueno, en esta canción Taylor nos cuenta que ella se salvó de ese destino porque apareció alguien que le dio el amor que tanto necesitaba. Muy bien, hay que leer la letra entonces. Sí, tiene muy buenas letras Taylor. Además, es una cantante pop que por ahí es más de, no sé, los chicos, de la juventud, pero tiene muy buenas letras. Bueno, vamos entonces con el tema de Taylor. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque del abanico, así que hay una novela que no podés... Leíste 2 páginas. Ay, no. Se llama La última niebla de María Luisa Bombal. ¿Pero por qué? No sé, es como que no le enganché la onda a la protagonista. La historia de la escritora es muy fuerte, le pasaron un montón de cosas relacionadas al amor, tuvo muchas decepciones. Ajá. Y pensé que me iba a gustar, o sea, entré con muchas ganas a leerla y me la recomendaron mucho esa novela. Pero no la entendía la mina, porque se casó con el primo, se fueron al campo... Y no sé si le gusta la vida del campo, se iba a la niebla, no sé, es una cosa rarísima, no. Ya le vas a agarrar. Así que es la primera vez que digo, este libro no lo voy a leer, porque en general suelo llegar al final, pero dije no. Mirá, bueno, no es lo mío. Siempre hay una primera vez, viste cómo es esto, sobre todo en literatura. Sí. Bueno, vamos con la entrevista que teníamos pactada. En este caso vamos a charlar un ratito con María Belgrano, que es escritora, editora y creadora de la editorial independiente Mundo Agüero, dedicada a difundir la obra del escritor puntano. María formó parte de jurados literarios, escribe columnas literarias, es coordinadora de producto de un sello editorial infantil y recientemente salió su primer obra que se llama Cuando te fuiste, alquilé un traje de astronauta deportivo. Esta obra salió por Editorial Limbo. A ver si la tenemos en comunicación a María. Hola María, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves bien? Hola Javier, ¿cómo estás? Hola María. ¿Cómo están los dos? ¿Qué tal? ¿Están? Te presento a Florencia. Hola Florencia, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por tu tiempo, tu disponibilidad. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, se ve y se escucha muy bien, no sé de aquel lado. Nosotros te vemos y te escuchamos perfecto. Bueno, maravilloso.
Gracias por la invitación, Javier. No, por favor. María me preguntaba en uno de estos contactos que hicimos para coordinar la entrevista cómo la había ubicado. Y había leído una nota de ella hace ya un tiempito en el Diario de la República, hablando sobre todo su trabajo editorial y su último libro. ¿Querés que empecemos por el tema editorial y después ya nos metemos en la obra, te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Contanos acerca de tu trabajo. Bueno, el tema editorial tiene que ver un poco con mi profesión y con el gusto por los libros. Me fui muy joven, me vine, digamos, como soy de San Luis, me cuesta referirme. Me fui de San Luis, me vine a vivir acá a Buenos Aires a los 18 años y con la idea de estudiar filosofía. Estudié un tiempo filosofía, después descubrí que la carrera de edición estaba en la misma facultad, así que me di cuenta que era lo que siempre había querido hacer. Ajá. Y bueno, ya hace 24 años que me dedico a la edición de libros. Me especialicé más en las ediciones infantiles, trabajé en editoriales conocidas como Atlántida, como El Gato de Ojalata. Actualmente estoy en la editorial Catapulta, que es una editorial infantil, no sé si la conocen, pero es una editorial argentina que tiene sede en Brasil, en España, y bueno, y dirijo, digamos, un área que tiene que ver con libros infantiles. Y en mi otra vida, digamos, hago el sello Mundo Agüero Editores, que creamos en 2017 con Gabriel Villazón y con Tere Agüero, con la hija del poeta. Así es. Hicimos este sello editorial y bueno, y con motivo del Bicentenario y de los festejos que hubo en Merlo y de haber trabajado también en la puesta en valor de la Casa del Poeta, en la curaduría de textos, bueno, ahí lanzamos, pensamos y imaginamos este sello y lo lanzamos en el Bicentenario de Agüero en 2017, allá en Merlo. Y el libro, bueno, fue teniendo un camino maravilloso, que era nuestro sueño, el de difundir la obra de Agüero, que mucho tiempo estuvo con algunos temas de derechos, y bueno, logramos varios acuerdos. Pudimos hacer la antología Regreso al Canto, que es la antología que representa al sello Mundo Agüero, y la verdad que se difunde en escuelas, en librerías, sobre todo de Merlo. También están algunas librerías de Buenos Aires, de Mendoza, de San Luis Capital, pero priorizamos que la antología esté presente siempre en Merlo, en el museo. Cuando la gente sale del museo, que la antología esté en las 5 librerías de Merlo. Un trabajo muy constante y les cuento que como de mucha cercanía con los libreros de Merlo. Ajá, sí, sí. Que comprendieron desde un primer momento que como sea tenía que estar y la tenían que vender, difundir, ofrecer, y ya es un clásico en Merlo que esté la antología, que esté presente. Yo trabajo muy, muy bien con los libreros de allá y aprovecho para este espacio para agradecerles. Buenísimo. Ese es un poco mi trabajo editorial, y bueno, y después me pasé del otro lado del mostrador, que es un poco este primer libro que no lo edito yo, que me propone editar Limbo, y bueno, y saco mi primer libro, ahora saqué en julio de este año. Así que nada, muy contenta también con el caminito que está haciendo mi libro en estos pocos meses. Buenísimo. Te retrocedo un cachito. ¿Cómo es la llegada o la repercusión de Agüero allá en Buenos Aires? ¿Se conoce, Mira, quiero decir? Mira, se conoce, te puedo decir que se conocen como en el ambiente cultural, Ajá. de libreros especializados en poesía. Yo hice un poco perdón que está mi gato acá encima mío, lo voy a sacar. Ahí está. Es capaz de cortar la La comunicación. comunicación. Sí.
se conoce, hay como una memoria de Agüero, que a mí me gusta contar esto porque descubrí que hay como una memoria de Agüero sin tener el libro, sin tener los libros, sin tener la obra. ¿Qué me pasó? Cuando sacamos la antología, yo le pedí a algunos poetas, escritores de otras generaciones que a ver si podían hacer una reseña de la antología y darles esta noticia de que Agüero volvía y preguntarles puntualmente lo que vos me estás preguntando ahora, ¿no? ¿Cómo está Agüero situado en la memoria de los poetas, aún sin la obra vigente durante tantos años, ¿no? Porque si bien la Universidad de San Luis, por supuesto, fue sacando la obra completa en sus 4 tomos preciosos, siempre terminaba esa edición como en algo muy, muy local o muy, digamos, de una corta tirada. Entonces, es otro tipo de difusión la que puede hacer una editorial universitaria y por supuesto que es muy valorable igualmente. Pero la antología que hace es como que resurge la memoria de Agüero en escritores que lo habían leído, que habían tenido sus libros y que, por ejemplo, les cuento, puntualmente María Teresa Andrueto, la escritora cordobesa, hizo una reseña preciosa de la antología y ella me contó que recitaba los poemas de Agüero en su memoria, así como cuando se nos pega una canción, se nos pega un poema de memoria. Y que lamentaba no tener los libros, no tenerlos al alcance en la librería, y ella haber perdido parte de su biblioteca en dictadura, en esas cajas que ella me contaba que había perdido, o que tuvo que esconder, no me acuerdo bien, me contó, pero no me acuerdo bien, perdió la obra de Agüero. Entonces estaba tan contenta de volver a leerlo en un libro, hizo una reseña preciosa. Y así me pasó con 2 o 3 poetas más, que está esto de evocarlo, ¿no? Y decir, uy, Agüero, ¿no? Es como, siempre digo, es como el Juan L. Ortiz de Entre Ríos. Claro. Son esos poetas que están en la memoria de los poetas, ¿no? Y como pasa en San Luis, que mucha gente evoca a Agüero sin por ahí haber tenido el libro o haberlo leído, pero hay una memoria poética en San Luis que es como que la voy comprobando, ¿no? En pequeños gestos que tiene la gente, o de lectura o de querer tener la antología, de querer regalarla. Siempre te devuelven alguna anécdota de, bueno, si en mi casa estuvieron los libros de Agüero y después no los vi más o no los pudimos tener por distintas razones, y quieren regalar esa obra de Agüero porque evoca alguna memoria o familiar o no solo literaria, ¿no? Sino que no sé si les pasa, pero Agüero está en todo, ¿no? Yo siempre cuento que en Merlo la óptica se llama óptica del poeta, las calles son las calles del poeta, la hinchada del equipo de fútbol de allá son los poetas, y bueno, y eso tiene un valor en la memoria de los pueblos y de San Luis, ¿no? Tal cual. Particularmente en este caso. Sabes que estuve viendo algunos videos tuyos en YouTube y recomendabas en uno de ellos leer la poesía Yo Presidente. Sabes que yo no le había prestado atención, no la había leído, y es tal cual lo que vos decías en el video, la llegada que tiene, pero desde un lugar en el que el tipo te cuenta las ganas que tiene de ir hasta la Plaza de Mayo, hasta la Casa de Gobierno, con toda la naturaleza a cuestas, tal cual, así, con toda la naturaleza a cuestas, y plantarse y diciendo, ojo que yo voy a llegar con mis caballos, con toda la impronta que llevo desde el centro de la Argentina, y voy a ser presidente. Es muy, muy emotivo. Qué bueno que percibiste eso, ¿no? O sea, yo siempre lo nombro ese poema y insisto en que lo relean, lo lean, ¿no? Está grabado en una placa que
quisiera ir a constatar en algún momento en una placa de bronce en el despacho presidencial. Hace muchos años, en los 90, se pidió que ese poema estuviera grabado en bronce, y está, aparentemente debería estar, ¿no? Todavía. Ajá, sí, en sí. la Casa Rosada. Pero es un poema, de los poemas épicos de Agüero, ¿no? Exacto. Porque su obra se divide como en varias temáticas, pero de los más épicos y más moderno, ¿no? Porque él está como haciendo un simulacro de entrada a Buenos Aires, ¿no? Es como un ejército, el ejército sanmartiniano, me imagino el ejército de Pringles, el ejército, digamos, que cruza los Andes, o sea, son muchos ejércitos a la vez, pero él, Agüero no, digamos, la voz poética de Agüero es la que inventa esta nueva entrada a Buenos Aires, esta nueva fundación. La verdad que a mí, a ver, no hay poemas parecidos, no hay poetas parecidos, no es que podemos comparar uno con otro. En esto Agüero es único, y te agradezco que me recuerdes este poema, porque eh, me parece que hay que revalorizarlo, ¿no? Sí, 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 En sí, estos la momentos verdad que sí. también. Flor, Me quedé pensando, porque sí, o sea, Agüero siempre tuvo por ahí alguna temática política, socialista, pero siempre vinculado a la naturaleza. Es imposible ir a Piedra Blanca y no evocarlo en el paisaje, en las huellas que él ha dejado por ahí. Yo ahora hace poquito me mudé a Piedra Blanca y lo sentí súper Ah, mirá, simbólico. Eh, claro. porque, o sea, ese poema es bellísimo porque es como que nos lleva toda la idiosincrasia de la zona a la gran capital. Eh, Y no sé si les pasó, pero hay algo del origen y de sí, lo que decís, Flor, de la idiosincrasia, pero lo que intento rescatar a veces de Agüero, no sé si comparten, ¿no? En algunas lecturas que voy renovando, ¿no? Porque si no queda muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Como que queda una mirada de Agüero a veces bastante igual, ¿no? Uno escucha en San Luis y sí, como que sí, sí, sí. a sí, veces se repite Exacto. lo mismo. A mí me gusta, y a veces yo también repito lo mismo, y me gusta como releerlo y revisar cómo se actualiza Agüero. Y lo que decía Flor de que evoca la idiosincrasia y todo esto, y el paisaje y ujú, lo natural, la naturaleza. Lo que yo rescato como poeta moderno, que era Agüero, era muy moderno, era muy clásico en algunas escrituras, pero muy moderno en qué temas sí, miraba, ujú, ¿no? Ustedes piensan que es un poeta que muere en los 70, o sea, es un poeta que muere muy joven. Sí. Así todo, es un poeta que en su época es muy moderno. Entonces, a lo que iba es que eh, Agüero no es folclórico, no sé si les pasa, o sea, es Exactamente. verdad. No, no, no es no, el poeta, no pasa ni ¿no? cerca por ahí. Y a mí me encanta ver eso porque también lo voy constatando en nuevas lecturas. Y pasa que si fuese folclórico, ¿no? Se quedaría solamente en evocar, por ejemplo, al abuelo Algarrobo y nada más, Sí, Sí, ¿no? sí, ujú, sí, sí, sí. Pero Clarísimo. es tan bueno a nivel literario que trasciende también las temáticas, porque él siempre está diciendo otra cosa más allá de lo que dice el poema. Y eso, bueno, es lo que a mí me fascina de un poeta con el que me crié, digamos, escuchando, leyendo, eh, y bueno, y cumplí el sueño como editora de poder publicarlo, de situarme en sus poemas y poder hacer una edición de su poesía muy cuidada para no tocar nada, pero ¿están lograr una pensando en algún selección. proyecto nuevo sobre Agüero? Siempre estamos pensando en proyectos nuevos, sí, 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 siempre estamos. Lo que nos pasa es que hicimos un proyecto bastante ambicioso con la antología, entonces también eso lleva un tiempo hasta poder hacer otro,
pero siempre estamos con la idea de hacer otras cosas porque Tere, la hija del poeta, tiene mucho material inédito también. O sea, hay Mira qué mucho bueno. para sentarse a ver, a recopilar. Yo estoy como muy curiosa por ver las cartas que se escribía Agüero con Germán Gess. Ah, Ajá, mira. sí. Lo escuché también en uno de tus videos. Sí, sí. Hay anécdotas muy hermosas también para rescatar, porque no solo se difunde o se rescata la obra del poeta, sino que también a ver, este conjunto de historias, de anécdotas, de cosas que se pueden contar, también hacen Aparte, conocer al esos universo del poeta. detalles es enamorarse todavía más del autor, porque si bien obviamente que uno lo Claro, primero que busca es su obra, pero conocer, no sé, yo no sabía que se escribía con Hermann Hesse, me acabo de enterar y me parece claro. fascinante. Claro, y a su vez, les cuento, porque seguramente lo deben haber leído o saben, pero ¿qué hacía Agüero? También escribía anécdotas con otros, ¿no? Entonces, él también rescataba y quería como dar cuenta de otros poetas, de otros escritores, de charlas que tuvo con otros escritores. Entonces, eso también va enriqueciendo la mirada sobre el universo agüeriano. Y uno como decimos con un par de conocidos, de colegas, de amigos que trabajamos en la casa museo, desde diferentes ópticas, ¿no? Desde lo literario, la arquitectura, toda la puesta en valor de la casa museo fue un equipo inmenso el que lo hizo y, y siempre nos reímos y charlamos de que fue como una época en la que nos agüerizamos. O sea, cuando uno no se agüeriza, entra en otra sintonía, Tal que cual. pasa mucho en Merlo, ¿no? Sí, sí, sí. De cierto fanatismo por el poeta, pero te hace entrar en un universo que decís, del tema que quieras, Agüero habló, escribió, vivió, estuvo, dijo, ¿no? Tiene como una vida corta, pero demasiado rica, ¿no? Exacto. Agüero le pasó de todo también. Tal cual. Vamos a hablar un poquito de tu obra. ¿Cómo, cómo llegás a poetizar, si vale el término, sobre las ausencias, sobre las pérdidas? Mira, Javier, a ver, este libro reúne varios textos míos que vengo escribiendo hace muchos años y que logré como bajar a tierra en el taller del escritor Osvaldo Bossi, que a los que estén escuchando, si no lo conocen, les recomiendo que lean la vasta obra de Osvaldo Bossi porque es un gran poeta argentino. Y en el trabajo de taller con Osvaldo, estos textos míos de varios años y más actuales de ese taller fueron como armándose, ¿no? En un conjunto que bueno, yo a veces creía que iba por un lado, otras veces por otro, y Ajá. finalmente se reúnen en este libro. Y me preguntabas por las ausencias. Tiene que ver con todo el libro, ¿no? No son poemas sueltos, sino que todo el libro tiene que ver no solo con lo que un poco anticipa el título, que pareciera que es un desamor, sino que también son las ausencias más, digamos, ¿cómo te puedo decir? Como todo tipo de ausencia, ¿no? La Ajá. ausencia de la memoria, Ok, ¿no? ok. De esa memoria que se va yendo de alguna persona querida, o sea, las retiradas, ¿no? La ausencia de un amor, o podemos llamarle un desamor, la ausencia, digamos, por las muertes de no solo de personas, sino de animales queridos. Entonces hay una cierta poética de la ausencia y un poco como me ayudó a ver Osvaldo Bossi es esto de jugar no solo con la rima amor y dolor, porque no es un libro melancólico ni dramático, Ajá. sino que es un poco la rima amor, ausencia y humor,
¿sí? Ok. Entonces está trabajada la ironía, no es un libro del despecho tampoco ni de la melancolía, ¿no? Es un libro que trabaja ahí un poco en algunos límites difusos, pero bueno, y un texto que lo centra un poco a este libro como clave de lectura. Es un libro que está en prosa, y es el único texto que está en tercera persona, que es Di Benedetto se va, refiere a Di Benedetto, al escritor mendocino, y a una anécdota más, una historia más familiar, que tiene que ver con mi padre, que compartió celda estuvieron presos en la dictadura juntos, Ajá. con Di Benedetto. Entonces yo crezco como con ese anecdotario de, de esta, digamos, de este compartir celda entre Di Benedetto y mi papá, pero yo siendo muy chica sin saber quién era o quién iba a ser con el tiempo Antonio Di Benedetto. Para mí, como chica, era un compañero de celda de mi padre, era Claro. como si uno dijera Antonio, ¿no? Solamente, no Di Benedetto. Y después empieza a recobrar más fuerza cuando yo desde muy chica, que escribo y que leo, empieza a ser Di Benedetto con el tiempo, ¿sí? Eso marca un poco mi recorrido como escritora, como poeta también. ¿Qué, qué influencias tenés sobre tu obra? Te pregunto porque he leído que obviamente has marcado a Agüero, y entre varios poetas has nombrado a Santi Motorizado y a The Cure. Bueno, sí, grandes, a ver, yo siempre separo poetas de cantores, Ajá. pero en algún punto a veces en la poesía se juntan. Eh, un poco mi libro está atravesado por el lado punk de The Cure, Ajá. también mi educación sentimental, diríamos, ¿no? Ok. Y, y por la poética de Santiago Motorizado o de la banda, él mató a un policía motorizado, que es una banda que yo escucho mucho, pero que también leo mucho, ¿no? Es como que voy leyendo cómo va la poética de esa banda o de Santiago Motorizado. Creo que es una banda que ha hecho algo muy distinto en los últimos años, que no repite otras fórmulas, tal Ajá. vez. Creo que me impactó eso en un momento y empezó a meterse en mi poesía. Empezó a meterse en el sentido no de citar directamente, sino en captar esto, en captar esto de que la música, la letra de Santiago Motorizado, de la banda, recurren a los temas chiquitos, ¿no? Entonces, eso yo veía como que en mi trabajo también como poeta, como escritora, yo también me iba a los temas chiquitos. Ajá. Entonces encontré ahí una sintonía Ok. y con The Cure, bueno, The Cure, qué sé yo, The Cure y la poesía para mí es casi lo mismo. Van de la mano, es verdad. Sí, 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 tal cual. Sí, tiene ¿Qué mucho que ver. estás trabajando en algún proyecto ya de próximo edición y demás? O sea, hablando de tu obra, quiere decir. Sí, mira, acabo de terminar el mes pasado mi primera novela, Ah, mira. que la presenté en un concurso internacional, Ajá. que digamos siempre sirve estar como atentos Sí, todos a los sí, sí, sí. concursos, pero como algo, ¿no?, que incentiva. Pero muy contenta de haber terminado una novela corta, una novela, bueno, que tiene mucho que ver con este texto que les mencioné de Di Benedetto, que está en mi libro actual y que es una una prosa poética. Bueno, ese texto me fue como llevando a una novela y, y logré una novela que me gusta, digamos, me gusta verme situado como en el mismo tema, pero extenderlo un poco más, ¿no?
que tiene que ver con la infancia en dictadura, y sin explicar mucho, sin documentar, sin situar fechas, Ajá. hitos, digamos, no hay algo que vos terminás el libro y después te explica qué pasó en cada momento, no. O sea, es autoficción, se llamaría, digamos, el género. Y bueno, muy contenta con eso. Y también estoy terminando otro libro más poético, que tiene que ver con escrituras muy sencillas, muy minimalistas, y es un libro que se llama Miniaturas y Porcelanas. Evoca los clásicos, perdón, evoca a los personajes más conocidos de los mitos, de los cuentos clásicos y de la literatura universal, en líneas muy cortitas, muy pequeñas, con una mirada como de pasada por esa obra. Ok, ok. María, y Y después que vos acá, ves tu libro acá hay publicado, tengo un árbol al lado que Sí, es muy alegre. es la yo primavera. ando igual. Totalmente, sí. Después que ves tu libro publicado, ¿te lees? Poquísimo, no. Mira, ahora estoy desde julio que estoy presentando este libro casi 2 veces por mes. Acabo de presentar en la Feria del Libro de Luján, hace 15 días en la Feria del Libro de Santiago del Estero, que Qué se las bueno, recomiendo, qué bueno. preciosa la feria. Y fui haciendo presentaciones desde julio hasta parte y siguen ahora hasta noviembre. Y, y lo retomo el libro cuando leo algo en la presentación, un texto puntual, ¿sí? Pero como obra, como libro, no lo volví a leer completo. Y cuando llegas Eh, a esa lectura, ¿tenés ganas de cambiar algo o qué sentís? y a mí me pasa que soy editora, ¿no? Y Ah, que me quise sacar como ese traje de astronauta, ¿no? Porque uno se pone trajes de astronauta como para ir Surfear, sorteando un tal poco la cual. vida, ¿no? Y para protegerse, pero también para flotar un poco. O sea, hay varias metáforas con respecto al traje. Eh, Me quise sacar el traje de astronauta como ujú. editora. Entonces, eh, no lo vuelvo a leer, no lo vuelvo a leer completo. A ver, me pasa que siento que es un libro muy querido por mí. O sea, le voy agarrando mucho cariño porque también empezás a recibir lecturas de otros, que eso es lo más importante, ¿no? La lectura es social, el texto es social, se construye con la mirada del otro. De nada sirve que me, confirmar lo que yo quiero que me digan de tal texto Claro. o de mi libro. Les puedo asegurar que lo que más me impacta y me sorprende realmente es cuando otro me cuenta o me devuelve una lectura sobre algo que yo escribí y que me está diciendo algo que yo no tuve ni la intención ni nada, o sea, pero está en esa lectura. Entonces me está devolviendo parte de mi libro. Ya no es mío, porque como decía Bartes, o sea, el libro, o sea, a partir de que se lee, el autor muere, ¿no? Sí. Los Tal cual. autores morimos. Tenemos que morir para que la lectura del otro, de los otros, hagan parte de ese libro, de esa obra. Sí. Tal Y es cual. maravilloso confirmar un poco que los libros se mueven socialmente. Y ahora está buenísimo toda la cuestión de las redes, porque de repente uno lee el libro y puede escribirle al escritor y mandarle un mensaje y decirle lo que sintió y entras en ese diálogo que te acerca al autor y es hermoso. Es lindo y a la vez es algo que no existía, ¿no? No. Bueno, hace muchos años que existen las redes, pero digo, antes había una lejanía con los escritores y, y ahora también por las ferias hay mucha Ujú. cercanía entre escritores y Tal cual. lectores, ¿sí? Hay una conversación que se mantiene muy vital en las ferias. Hay ferias todo el año en Argentina, en todos lados, todo el tiempo. Sí. Incluso se superponen. Pero quiero rescatar que
que el diálogo con la gente, o sea, a ver, cada lector es tan valioso para la obra en sí y para la conversación cultural que bueno, creo que eso es lo que motiva mucho, ¿no? Tal cual. Ese es el lector que motiva, el que está, el que compra, el que lee, el que se acerca, hay gente que me ha hecho devoluciones increíbles o reseñas preciosas que lejos de autoconfirmarme, justamente me están devolviendo otro libro, que es lo que pretendo, ¿no? Y lo que pretendo como editora hace años de los libros, que cuando ustedes lean Regreso al Canto, la antología de Agüero, tengan siempre actualizada la mirada sobre Agüero. O sea, ¿de qué vale que me digas lo mismo que yo pienso? Claro, tal cual. ¿No? María, te súper agradecemos por tu tiempo, por la disponibilidad. Muchas gracias por la clase que nos diste de Agüero. Toda la suerte con el libro. Recuerden, cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo. Lo encuentran por Editorial Limbo. Y les cuento bueno, que, Javier, que los libros los llevé especialmente, que fui hace poco a San Luis, ajá, a librería del Fenicio. Ajá, ajá, los libros del Fenicio, sí, sí. El Fenicio, libros del Fenicio, y en Atípica Cultural también. Y quien no lo pueda comprar o no lo quiera comprar, está disponible en la biblioteca de la estación de trenes, en la biblioteca municipal Ana María Ponce. Okay. Donamos un ejemplar ahí para consulta en la biblioteca. Así que bueno, buenísimo, buenísimo. Este verano presentaremos en Merlo, así que bueno, ahí estaremos entonces. Sí. Nos avisás con tiempo, así vamos coordinando también. Buenísimo, sí, María. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, María. Un placer escucharte. Mucho hablar con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con un tema entonces que eligió María, justamente del Matón Policía Motorizado, El Tesoro. Estamos de vuelta, tercer bloque del abanico Vorterix. Les recuerdo el celular para mensajitos, 2664 74 70 73. Dejaron un mensajito, mira, hablando de mensajes. Este es para vos. ¿Quién será? Buenas noches. Recomiendo arrancar a leer a Bombal por La Amortajada. Ajá. Saludos desde Provincia de Buenos Aires, Flavia. Muchas gracias, Flavia, por el mensaje. Y bueno, ahora Florencia. Porque ese libro que me prestaron tiene los dos, La Última Niebla y La Amortajada. Ah, ok. Capaz que no se lo devuelva todavía a mi amiga. Voy a empezar por ahí. Buenísimo, le voy a dar una dato. oportunidad. Buenísimo. La verdad que sí, un datazo. Así que bueno, empezá por La Amortajada. Sí. Muy bien, vamos con la segunda entrevista. Ahora tenemos la visita de Ángela Intelizano, Flavio D'Angelo, amigos, compañeros acá. Un aplauso para ellos. Muy bien. Dos grandes poetas de la villa. Poetas de la villa de Merlo. Muchas gracias por acercarse, por venir. La verdad que para nosotros es un gusto que puedan contar acerca de su afición, su pasión por la poesía en este día que lo hemos, digamos, tratar de empujarlo para el lado de la poesía con la entrevista de María y ahora con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes porque es un privilegio estar acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. Cuéntenos a ver acerca de sus primeros acercamientos a la poesía. Si recuerdan, no sé, poetas, poesías, algo que haya salido, que se acuerden de la primera vez que tuvieron ahí una poesía en la mano. En realidad, cualquiera puede empezar, no hay problema. Sí. Adelante. Yo me di cuenta a partir de cuadernos que fui encontrando, ajá, que ya en la adolescencia escribía reflexiones, bueno, y copiaba. Ahora traje un cuaderno de los 25, 26 años. ¿Qué tal? Pero hay otro anterior, hay otro anterior. ¿Lo tenés? Lo tengo acá y copiaba, ahora por ahí puede hablar Flavio y yo busco mientras, copiaba de varios autores. Ajá. ¿Por ejemplo? Por eso quiero ver, okay. Así lo recuerdo bien. Pero varios escritores
Ajá. Copiaba teniendo poco más de 20 años. Y cuando era más joven, también. Okay. ¿Y qué te pasaba cuando estabas ahí copiando, leyendo, investigando? Justamente me producía pasión, una gran movilización interior Okay. que hacía que los copiara. Entonces en mis cuadernos está colmado de poemas y prosas de autores muy importantes que ya me gustaban. Qué bueno. Qué bueno. Y qué bueno. justamente estuve buscando mi biblioteca y traje algunos libros, solamente 2 o 3, porque si no tenía que venir con una pila, pero de varios autores que he ido leyendo. Ok. Flavio, por tu lado. Y yo tengo recuerdo de chico en la primaria tener algún escrito, como tuve la oportunidad o mi padre era mecánico vial, así que siempre salíamos hacia el interior y el contacto con la naturaleza era una insinuación para que uno se vaya convirtiendo en un animal salvaje. Entonces mi poesía y mi temática también está muy relacionada y vinculada a lo que es el espacio natural. ¿Qué te atraía de todo ese espacio natural de naturaleza para escribir? No, es eso que se decía, la capacidad de asombro, el hecho de golpe estar, como el domingo me fui al Filo y en medio de las piedras, en el páramo del Filo, encontrar una florcita chiquitita y con eso generarme una emocionalidad de asombro ante la belleza, esa cosa chiquitita. Y como tengo esa temática romántica de guardar flores, secar flores, bueno, que hacen a una ternuricidad respecto al hecho de compartir cosas. Entonces, un pétalo chiquitito de esa florcita diminuta en el medio de la sierra, me preguntaba cuántos pétalos de esas florcitas iba a necesitar para equiparar a lo que era un carnoso pétalo de rosa. Entonces armás de una cosa insignificante algo grandioso que se transforma en esas situaciones de comparación. ¿Y cuando surge esa inspiración, Flavio, vos lo escribís en el momento o guardás en la memoria y lo redactás después? Porque yo nunca te vi leer tus poemas, siempre te veo recitarlos de memoria y me quedo maravillada porque sos un trovador del siglo XXI. Bueno, pero bueno, tiene que ver con esa experiencia de vida y de estar haciendo cosas relacionadas con la naturaleza. Entonces, y bueno, esa posibilidad de vincularse con las emociones y los sentimientos, que bueno, la poesía no deja de ser un estado. Tal cual. Un estado, y a su vez no deja de ser una herramienta para transmitir esas emociones y esos sentimientos. Hoy justo en una entrevista escuchaba a un poeta de Buenos Aires, no me acuerdo el nombre, después me voy a acordar, que decía, los poemas se recitan, no se leen. O sea, ese es el... Para arrancar, básicamente es eso. Y sí, bueno, me los acuerdo porque no dejan de ser experiencias de vida que después plasmo en un escrito. Y de tu parte, Ángela, ¿cuáles son las musas? ¿De dónde sale la inspiración? ¿Qué es lo que te aparece a la hora de escribir, de pensar? En realidad siempre es distinto. A ver. Me ha ocurrido de haberme despertado a las 5 de la mañana y agarrar el celular y escribir una frase que se me apareció a esa hora. Ajá. Y a partir de ahí, después escribir una poesía. Lo escribo en el celular en el momento, porque es de noche, y después escribo manuscrito. A mí me gusta escribir manuscrito. Y de pronto hay veces que digo, voy a escribir, y entonces me quedo así hasta que aparece,
Una imagen, una frase, la escribo y a partir de ahí empiezo a desarrollar. Es decir, que son imágenes que aparecen, yo no es que las busco, las dejo fluir, dejo que vengan y las escribo. Y ahí voy escribiendo y después eso sería un borrador. Y después empiezo a hacer las correcciones porque, bueno, justamente lo que me gusta mucho de la poesía es todas las artes que confluyen en la poesía. A ver. La poesía tiene música, tiene ritmo, tiene plástica. Las imágenes son visuales. Bueno, yo al venir del área de la plástica, quizás por eso también tengo muchas imágenes, porque estoy habituada y cuando no hago yo plástica la he hecho durante años con mis alumnos, con niños, con adultos. Entonces siempre lo visual estuvo presente. Ahora con mis nietas por ahí. Y bueno, aparecen las imágenes, las palabras y después voy haciendo las correcciones, después busco ese ritmo que quiero que tenga acorde al contenido de la poesía, lo que yo quiero decir. Si hay repeticiones, van a ser voluntarias. Es más, traje una de las poesías justamente para ver qué es una repetición voluntaria, que hay autores que lo hacen también. Uno de los que yo traje, Guillén, es muy de repetir. Pero si no, le busco una melodía, una melodiosidad determinada. Para mí esa musicalidad es muy importante. ¿Y sos de corregir mucho? O sea, estás... Corrijo. Es decir, corrijo buscando justamente esa musicalidad que deseo para esa poesía, que siempre es distinta porque depende de lo que estoy diciendo. ¿Y qué temas suelen inspirarte para escribir? Todos. No hay un tema determinado, es lo que aparece. ¿Cuál es el último tema que te inspiró? Uno de los últimos, que no es el último, tengo otros posteriores, fue el congelamiento, lo tengo para leer después si quieren, el congelamiento de las plantas cuando yo vivo en el rincón y las tenía en la galería y suponía que no iba a pasar nada. Y cuando me levanté a la mañana encuentro que las plantas tenían hielo. Y bueno... ¿Lo tenés acá? Lo tengo acá, Búscalo. Acá está. ¿Lo tenés ahí a mano? Acá arriba de todo está. ¿Podemos bajar un cachitito la musiquita de fondo? Un poquito nomás. ¿Tiene título? Este todavía no le puse título, pero ya le llegará. Okay. Esto fue en julio, evidentemente, porque yo lo escribí un par de días después y tiene fecha 16 del 7. A ver. El frío voraz congeló su savia, le arrasó la vida, embistió sus sueños. Cada vegetal con calma espera al calor de soles estirar sus alas, restaurar los tallos, sus hojas, las flores y frutos. Mirar esos sueños de color y aromas, de formas en danza. Hallar en raíces anhelos de vida, recuperar abrazos con cielos, con pájaros, aires, ojos deslumbrados. Derrumbar los hielos de su alma latente, volver a crecer desde el amor. Me encantó. Excelente. Hermoso. Excelente. Muy bien, los aplausos. Muy Yo bien. en realidad siento, y creo que lo pude expresar, que las plantas, bueno, obviamente tienen vida, todos lo sabemos, pero yo me comunico con las plantas y ahora sigo regando unos malbones que no han repuntado. En cambio hubo varias que volvieron, están haciendo sus hojas nuevamente. Por lo tanto, esto se está produciendo, el volver a la vida con amor, el deseo de vivir. Tal cual. Y los malbones todavía no lo he logrado, pero yo los voy a seguir regando. Así es. Ya van a arrancar. En algún momento desde la raíz, como dice acá, Ajá. probablemente busquen la vida. Tal cual. Ojalá.
qué cantidad de imágenes, es muy bonito. una atrás de la otra, ¿cómo pienso? O sea, lo digo así muy rápido. Vos lees una novela y la novela te lleva, si querés. En algún punto vos vas leyendo, pero vas subido al tren. Acá el trabajo está en imaginar, pensar, emocionarse. Claro. Todo junto, ¿no, Flavio? Y además encontrar el instante, porque nos llevaste a ese momento capaz que nos pasaría desapercibido. Yo soy una no tan amante de las plantas. O sea, me gustan, pero no las sé cuidar bien. Y de repente me llevó a eso, o sea, la sutileza de cuidar una flor y que por un mínimo despiste se le agarró la helada y... Claro. Pero las siempre flores queda... murieron todas. Y además sí. el invierno también nos deja como esa sensación de que es una época oscura, desolada y después está la promesa de la primavera. Claro. Me encanta ese poema. Igualmente, para mí, yo hace 20 y pico de años que vivo en Rincón, creo que se congele, que tuvieran el hielo como el hielo del freezer, Ajá. la planta, yo es la primera vez que lo veo. Creo que recordaría si hubiera habido en otro momento. En este caso, el hielo estaba en las plantas, en sus tronquitos. Sí. Y te emocionó. Sí, Y te emocionó. en ese momento sentí mucho dolor, mucha pena. Por eso me hizo muy bien escribir y desearle a las plantas que vuelvan a la vida. Qué hermoso. Hermoso. Flavio. Compartimos un poco la mecánica Ajá. de la inspiración, que también pueden ser las 2, 3, 4 de la mañana y surge una idea o algo, prender la luz para escribir una frase y seguir durmiendo, o levantarse a la mañana y escribir una poesía de un tiro, y ese vínculo con la tierra y con las plantas también me pasa lo mismo que Ángela. Así que saber de esas cosas y bueno, de golpe ser las 2 de la mañana, las 3 o algo, y salir a sacar fotos a la noche y ser un animal nocturno también de casa. Qué bárbaro. Entonces, bueno, son esas cosas que te van... con las que me emociono y tengo otra sensibilidad, otra percepción, otra manera de vincularse con la vida. ¿Qué es lo último que te emocionó a la hora de escribir? ¿Qué fue la última poesía que dijiste? Acá me llegó, acá me tocó. Fue hace unos días, escribí, no me la sé todavía de memoria. Dibujar una baldosa para tener la certeza de que cabemos en un abrazo. No eras vos con las respuestas, no era yo con las preguntas. Pedirle a la vecina una planta de margarita para no robarla una noche de tormenta. El semáforo en verde a 3 cuadras apurándome para no llegar. Y un telón de fondo que se abre al infinito. Ay, hermoso. Me encantó. Muy bien. Muy bien, hermoso. Hermoso. Pero bueno, fue una situación que Ahí se dio está. saliendo de casa, manejando. Ajá. Pasando por el frente de una casa donde hay una vecina que tiene plantas de margaritas que a mí se me quemaron y digo, le tengo que ir a pedir para no ir a robársela una noche de tormenta. El semáforo bajando a 3 cuadras en verde, digo, no voy a llegar, pero un atardecer inmenso que se abre al infinito. Y es la cotidianeidad de las cosas contándola de esa manera. Y vos fíjate que es una poesía, pero hay una historia ahí de trasfondo. Hay un hombre que quiere recuperar una margarita. Totalmente. O sea, tenés una mini historia ahí. Hay una trama, o sea, Sí. toda... Lógicamente, todo lo que escribimos está atravesado por nuestras vivencias. Entonces hay una manera de contar las cosas vinculándolo con las cosas de la vida diaria y de lo cotidiano. Tal cual. Es que de hecho en la narrativa también se busca ese lenguaje poético. Y por ahí pasa que me pasó de terminar de leer una novela los otros días y no encontré el lenguaje poético. Fue una historia que me contó una serie de hechos, sí me gustó, pero no es lo mismo cuando vos encontrás esa voz en la narrativa. Es otro tipo de historia. Lo que me gusta y me atrapa de la poesía es esa capacidad de
en un poema sintetizar toda una historia. Sí. O en pocas palabras unir varias historias. Tal cual. ¿Qué otra tenés para leer, Ángela? Veo que estás preparada ahí con una a mano. Acá hay una chiquitita. A Yo ver. cumplo años el 23 de septiembre, hace poco cumplí. Muy y bien, acá feliz cumpleaños. puse, A ver. se cumplen hoy 26 años, hace muchos años, desde que vi por vez primera la luz exterior. Recuerdo que cada día si es el día de mi nacimiento. Y lo que había escrito, Ajá. llevo desde mi piel un hato de universo, moléculas de amor, de dirección infinito. Eso Muy lo escribí bonito. a los 26 años, Hermoso. el día de mi cumpleaños. Hermoso. Qué hermoso. Qué bárbaro. Y por ejemplo acá ahora encontré que había copiadas poesías de Tagore, Ajá. de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Es muy complicado sí, Sí. el nombre. Bueno, y muchos otros que algunos no tienen el nombre y son muy conocidas. Después acá dice Dorotea la cautiva, eso cuando tenía 26 años. Y ahí ¿Qué tenés tal? ese dibujo, también es tuyo. Sí, en mis cuadernos hay dibujos por todos lados. Hermoso. Otro, tirame Tengo otro. unas ganas de leer ese cuaderno Por entero. favor, es oro puro. ¿Tenés alguna más ahí que tengas? Acá sí tengo, A ver, ahí voy a leer. dale. Mirá una cantidad, A mí pero... me encanta porque los hermoso. escritores a veces, como esto que surge la inspiración en el momento, anotan en cualquier lado, en el ticket del supermercado, ahí Sí, veo tal las cual. boletas de... Tal cual, tal cual. Sí, sí, Es yo lo verdad. mismo. También Ahí tengo es ahí donde- algo escrito. Ay, no. Es el hermoso. momento, o sea, tiene que ser ahí, escribirlo en el Porque hay una momento y palabra, después- una situación, un gesto, una mirada, algo que tengo que hacer el machete para después. No lo puedo dejar escapar. Y cuando Sí. muchas veces me ha pasado que voy caminando y voy generando y creando una poesía que la repetí en voz alta, digo, y me quedé, pucha, no la escribí. Ay, ¿Viste? ¿y qué A te mí pasa me ha ahí? pasado. ¿Qué te pasa ahí? Y es un vacío que no se puede llenar Sí. con la llegada de otro amigo. Viste que vos decís, puta, esto que está tan bueno. Y de golpe empezás a tratar de hacer memoria y te acordás alguna que otra frase, pero no No es lo mismo. no suena como sonó, como Claro. cuando salió, cuando lo decía. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, a mí me ha pasado de tener una frase, ay, qué buena esta frase, y no la escribí y después me olvidé. Ya Chao, fue. ya fue, desapareció. Claro. Tengo Contanos, a una ver. anterior y tengo esta más reciente. La que más te guste. Las dos, pero bueno, vamos a elegir. La que te guste más. Bueno, vamos a leer esta, A ver, ¿cómo se llama? cantando. Vamos. Juega en puntas de pie sobre la baldosa, a ser acróbata de circo. Mirando el árbol más alto es gato que llega a la cima afilando sus uñas. En la terraza es mariposa volando desde la dalia al cielo. Pasajera de trenes hacia los 4 puntos cardinales, recorre el mundo sin destinos previstos. Mira al infinito desde la barranca más alta, sin ansias ni despecho. Así construye su simulacro, sentada en el sillón del living, con el mate jugoso entibiándole el pecho. Escucha a los pájaros que la espían, ve transmutar el cielo y con él al paisaje, cantando sola con los pies desnudos. Excelente, Qué lindo. hermoso. Bueno, Hermoso, gracias. hermoso, hermoso, muy lindo. Flavio, tu turno. Estoy en la disyuntiva, porque ¿Por qué? no, porque tengo varias. Voy a elegir una que A más ver. o menos resume. 5 historias se llama. Se llama 5 historias. Entonces tiene ingredientes de los más variados. A ver. Como el despertar de una flor, mi muerte será serena. Mi vieja,
Mi vieja me daba de comer flores, flores y hojas. Las preparaba, las servía con una cobertura blanca dorada, así como nacen algunos bebés. Las traía de la huerta, son flores de zapallo, hojas de salvia, exquisitas. Otro amor me preparaba mermeladas, ensaladas y salsas con carnosos pétalos de rosa que yo robaba de otros jardines. Son de un rojo sangre, profundo, incandescente. Los reconocía en ciertas noches de luna llena, como a las luces malas. Ah, si pudieran paladearlos. Tisana de jengibre, ajo, limón, cúrcuma y pimienta es mi sangre, que hierve como azufre del infierno. Tu sangre medicina despierta al dios de las serpientes. El meñique, cordón umbilical a las puertas del paraíso. Mi boca dragona vuela sin respirar, masticando fuego. Mi lengua venenosa baila con la muerte como una cascabel anunciándose. Mi voz, jadeo, viento del desierto, hace que tus silencios salgan a correr sin miedo. Estoy como bucanero amarrado en tortugas. Yo sé correr los breteles de tu piel. Sos la excusa. No sé si perfecta, pero es lo que me salva. Mi muerte será serena. Mi vieja me daba de comer flores. Otro amor, sus carnosos pétalos de rosa. Vámonos, chao, listo, no quiero saber nada. Listo. Qué lindo. Excelente, excelente. Ya está. Y lo recitó de memoria. Qué grande. Para quienes nos estén escuchando, fue un recitado oral. 5 historias. Hermoso. Ahí adentro había 5 historias. Yo alcancé a 2, hasta 2 llegué. Pero al final se robó la flor. No, bueno, los carnosos pétalos de rosa, sí, porque precisamente son un ingrediente fundamental para preparar todas esas cosas. Muy linda imagen. Qué bárbaro. ¿Cuánto te lleva entre corrección y corrección? Y... No, sale. O sea, sale. Sí, hay de golpe organizar o hacer correcciones porque no entiendo la palabra, pero en general... ¿Y en esa corrección ya te lo aprendés o...? Y sí, en el poquito tiempo de escribirlos, cuando son así, situaciones vividas y sentidas, sí. Hermoso, muy lindo. La verdad. Así que bueno, sí, después otros con qué la tierra también. Nos han dejado. No, tal cual. Aparte, si querés, cae justo con la fecha, entre la madre, el domingo Día de la Madre y demás, sí. Pero vino justito. Es verdad. Vamos con otro, Ángela, dale. Ya me gustó. Estoy leyendo... Estamos haciendo un truco quiero vale 4 acá. Sí, hermoso. Estoy leyendo de mis 25, 26 años unos cortísimos y voy a leer alguno. De la secundaria que tengo. ¿Lo tenés? Sí, a ahí ver, voy. Dale. Atrapado por la neblina, pudiste ver la silueta del sol caminar por sus poros hinchados. Como las flores del campo, extenderás tus brazos al amanecer y expanderás tu perfume. Uno más. Estas eran reflexiones de mis 26 años. ¿Qué tal? Andarás descalzo sobre la hierba cuando despiertes a su amor. Uno más, el último. Cada melodía bebe de la fuente eterna del universo, su ritmo y su poesía. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Filosóficos Qué de la lindo, época. Hermoso. Me encantó. Vamos con otro, Flavio, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? ¿No te acordás? Receta de los silencios. Ok,
Para que me voy a sentar bien. Ahí está, ahora sí. Mezclado vas a encontrarme entre fragancias del huerto, entre la salvia, el tomillo, entre el laurel y el romero. Y con un ramito de albahaca perfumaré tu recuerdo. Si en una fruta jugosa tus labios se aparecieron, voy a comerme tus besos, despacito y en silencio. Y en esa gota de agua que se resbala en tu espejo, me beberé tu figura, voy a enredarme en tu pelo. Y aunque no estés conmigo, aunque te abrigue otro pecho, me escaparé con tu sombra a recorrer los senderos, a bendecir la memoria en un ritual de silencios, como acaricia las plantas el agua que baja del cerro. Bébeme con tus raíces, emborracha tus recuerdos, que transformado en savia voy a besarte por dentro, como acaricia las plantas el agua que baja del cerro. Mezclado vas a encontrarme entre fragancias del huerto, entre la salvia, el tomillo, entre el laurel y el romero. Y en un ramito de albahaca reverdeceré en tu recuerdo. Hermoso. Excelente. Hermoso. Un romántico, ¿eh? Flavio es un romántico. Sí. O sea, de acá a la China. Excelente, Flavio, me encantó. ¿Tienen libros publicados? He hecho un pequeño librito ¿Se consiguen? artesanal cosido a mano que tengo que hacer más impresiones y trabajos de costura, así le damos un poquito más de trascendencia. Qué bueno. Ángela. Y yo esta antología de hace unos años, 4 voces en acorde. Ok. Una de las 4 que participábamos es Mirta Brucesi, que nos No. dejó hace poco. Ay, no sabía. ¿No? Mirta, no. Sí, No. en abril, fines de abril. Ajá. Con Mirta hemos compartido y Ángela sí, muchos sí, talleres sí. hace mucho tiempo, Claro. desde hace mucho tiempo. Sí. Sí. Qué bueno. Y después esta antología también, que hay una prosa y poesías de Línea Abierta Editora. Las dos son del principio del 2000. Ajá. Donde también soy una de las integrantes de la... Pero acá hay mucha gente, en cambio estos son 4 voces. Y bueno, yo ni me acordaba, disculpen, que la ilustración de tapa lo hice yo. Ah. Apareció muy mi bien. nombre. Hermoso. Espera que sí. ¿Y ese se consigue, Ángela, acá? No, pero tengo algunos. Yo traje uno porque no sabía que estabas vos, porque si no traía los 2 y les regalaba uno cada uno. Hermoso. Qué lindo. Bueno, uno más de cada uno y los despedimos. Bueno. El que más bronca le tengan. Mientras buscas, voy a leer un mensajito. Varios que tengo acá. Por un lado, escuchando a mis queridos poetas, colegas y amigos, Ángel y Flavio, Graciela Nadaro, hoy desde Buenos Aires. Ah, sí, está en Buenos Aires. Gracias, ella. cariño. Ah. Muy bien. Los escucho y los redescubro a los dos, entre lágrimas. Bellas almas que abrazan, dicen Graciela. Ah, Qué grande. un abrazo, Graciela. Muy bien, la verdad que sí, que lo que nos están regalando, porque esto es un regalo poético, es hermoso, la verdad, me encanta. ¿Querés que mientras buscas, Ángela... ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? Tenuidad. Tenuidad. Este es de la antología, de las 4 voces en acorde. Ok. El pecho de la oscuridad no tiene quien lo llame. El pecho no tiene aún mensajes ni silbidos lejanos, solo cuerdas vibrando en do menor por las ráfagas tenues de amor sobre los juncos, ligeros golpes de las olas evocando en los muslos del acantilado al fuego. Los mástiles recalan en los soles que guardan los océanos. Qué lindo, qué fuerza, ¿eh? Cortito. Qué fuerza que tiene, se ve muy lindo, Bueno, hermoso. gracias. Flavio, tu turno para cerrar una noche especial de poesía. Leyendas de Cristóbal.
Okay. Lo había escrito hace un tiempo. Ajá. Pero un poco la anécdota. Había ido a otro espacio cultural donde habían presentado un libro unas amigas y de alguna manera, bueno, después también a manera de homenajearlas, compartimos unos poemas y en la pared del lugar había una frase que decía: ni la tierra ni la mujer son territorio de conquista. Y yo que la miraba desde que había empezado toda la actividad, no pude más y cuando me tocó el turno dije, no, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Incluiría tampoco el hombre es territorio de conquista, pero no, conquistamos todos los días. Entonces les dije, yo voy a decir este poema, Leyendas de Cristóbal, que también es muy simbólico porque también utilizo un poco de distintas materias en lo que escribo, mitología, historia, experiencia, astros, etcétera. Y entonces dice un pequeño acápite o epígrafe: la pinta y la niña, tus pechos, Santa María entre tus piernas. Cuando la pinta y la niña parten hacia la emboscada, ella llena sus barricas con sed de ternura. Llena sus barricas con sed de ternura, 200 litros y más de sed de ternura. Envenena sus flechas, germinan rascacielos como brazos agitándose. Sus pasos son los golpes de Vulcano. Despierta Hades, y un temblor producido por el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo agrieta la tierra. Se abre el surco y las aguas sucumben. Solo a una gota de tu sed puedo enfrentarme, dijo él, y arrojó su espada al río. Allí termina, pero Yo también se lo empieza había la conquista. Allí había ido con la espada esa vez al Allí páramo. termina la conquista o empieza la conquista. Tal cual, exactamente. Entonces era muy simbólico porque ella llenaba 200 litros de ternura en esa fuerza y en esas ganas de guerrear, y apareció el conquistador y le dice: yo puedo con una sola gota de tu Tal sed. cual. Hermoso. Gente, Ángela, Flavio, encantados de la vida, nos encantó, a mí Bueno, sí, hermoso, me la encantó. verdad. Lo vamos a repetir porque Dale. el mundo de la poesía Sí, es dale, inabarcable, dale. Hay mucho. pero exactamente. Sí. Pero bueno, de corazón les agradecemos que se hayan acercado, sobre todo a esta hora. Y bueno, a escribir, sigan escribiendo, ni hablar, así nos Dale. siguen regalando. No, capaz que nos todo esto. olvidamos. No se van a olvidar. Dale, y a mí realmente me encantó venir, así Bueno. que estoy muy contenta. Ya están comprometidos para Dale, una sí, próxima vez. Sí. Avísenos No, con no, bueno, tiempo es- y está buenísimo. Es esto de compartir sentimientos y emociones, ¿no es cierto? Como Tal bien cual. decía Tal cual. la invitación. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por venir, de corazón. Gracias Muchas a ustedes gracias. por el espacio y bueno, gracias a la audiencia que nos acompañó. No, Tal cual. y gracias por la escucha. A Graciela, que nos envió un mensajito. Y bueno, nos vamos con un tema que eligió Flavio, Pequeñas Cosas, de Ay, Serrat y Sabina. Hermosa. Estamos de vuelta en el último bloquecito. Ahora es bloquecito. La verdad, muy lindo todo. La pasamos muy lindo. Hoy elegir poesía Hermoso, la verdad estuvo que sí. espectacular. Muy lindo. Bueno, vamos con la sección del Te Recomiendo, que está auspiciada por Dumay, Casa de Té. Estamos en la Arenosa 640, en Carpintería. Se pueden acercar de jueves a domingo, de 16 a 20, y disfrutar de una rica merienda con vista a las sierras. Pueden llegar a través de toda la cartelería que tenemos
entrando por la oficina de turismo de Carpintería, o si no a través del Google Maps, obviamente como siempre. Dumay, casa de té y alfajores artesanales, los esperamos este domingo, que vamos a tener desayunos especiales, meriendas especiales por el Día de la Madre, y como siempre el regalito de las box desayuno. Nos pueden llamar al 3489 451410 y ahí les contamos todas las opciones para mamá. Vamos a hacer un librito. Bien. Por el tiempito que nos da, el resto que tenemos. Bueno, como se viene el Día de la Madre, elegí una novela muy emotiva que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la escritora Tatiana Tibuló. Hermoso título. Hermoso, y tiene capítulos que son muy cortitos y es una frase: los ojos de mi madre eran un despropósito. O sea, esto ya es un capítulo. Ya está, listo. En esta historia se reencuentran un hijo con su madre. Tienen una historia bastante conflictiva porque, bueno, en un momento pasó algo muy trágico en la familia. Y ella se acerca a él, que bueno, ya es un chico mayor de edad, para invitarlo a pasar el verano juntos. Pero él no quiere saber nada con la madre. Ya en la primera frase, la leo porque es imposible no dejar de leer. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Así empieza esta novela. Pero a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo se reencuentran y hay algo que pasa ahí que, bueno, cambia esta situación. Es un libro muy emotivo, muy bello, un lenguaje poético muy conmovedor. Y es lindo porque, bueno, a pesar del conflicto que hubo en algún momento, ellos se reencuentran y se dan como una segunda oportunidad. Una novela preciosa. Hermosa. Repetime el título y la autora. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuló. Perfecto, para tenerlo en cuenta. Me quedó un mensajito, justamente hablando del Día de la Madre. Aquí en Río Cuarto, dice, escuchando a mi mamita leer sus hermosos escritos, orgullosa como siempre, la hija de Ángela que nos regaló toda la poesía, la verdad, la pasamos muy bien. Muy lindo, sí. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Gracias, Juanjo, por el aguante, nos pasamos un cachito. Chicos. Sí, bueno, pero pasa. valió la pena, sí. La verdad que sí, la pasamos muy bien con las dos entrevistas. Florencia. Muchas gracias. Bueno, que tenga buena semana. Igualmente. Muchas gracias y un feliz día para todas las madres el próximo domingo. Que las pasen bien, en familia, que las pasen lindo y que les disfruten. Regalen muchas cosas ricas. Sobre todo libros también. Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo lunes en el programa número 10. Recuerden que ya están subidos los últimos 2 programas en el canal de YouTube, El Abanico Vorterix. Gracias, Juanjo. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.